Buenas noches, mi nombre es José Leonardo Escalante Ramírez, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión San Cristóbal. Y hoy les voy a hablar sobre inductancias, transformadores, circuitos RLC, circuitos resonantes. Empezamos. Inductancia mutua. Es un fenómeno electromagnético que describe la capacidad de un inductor o bobina para inducir un voltaje en otro inductor debido a un cambio en la corriente que fluye a través del primero. Esta interacción se basa en la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce un voltaje en ese circuito. En el contexto de dos inductores, la inductancia mutua se denota comúnmente como M y se mide en Henry. Acoplamiento magnético entre inductores. El acoplamiento magnético se refiere a la relación entre dos inductores que están ubicados de tal manera que el campo magnético creado por la corriente en uno de ellos afecta a la corriente en el otro. Este acoplamiento puede ser acoplamiento fuerte, donde una gran parte del flujo magnético del inductor primario pasa a través del inductor secundario; acoplamiento débil, donde solo una pequeña parte del flujo magnético del inductor primario afecta el secundario. Circuito primario y secundario. Circuito primario es el circuito que contiene el inductor que genera el campo magnético. Cuando se aplica una corriente alterna o una corriente que varía en el tiempo a este circuito, se produce un flujo magnético que se extiende a través del espacio y afecta a otros inductores cercanos. Circuito secundario. Es el circuito que contiene el inductor que recibe la inducción del inductor primario. Este inductor puede tener una corriente inducida debido al cambio de flujo magnético generado por el primario. Marcas de polaridad. Las marcas de polaridad en las bobinas se utilizan para indicar cómo se relacionan las pérdidas de los voltajes cómo se relacionan las polaridades de los voltajes inducidos en los inductores primario y secundario. Generalmente se utilizan marcas como positivo y negativo para representar las polaridades de las bobinas. En resumen, la inductancia mutua y el acoplamiento magnético son fundamentales en dispositivos como transformadores, donde se busca transferir energía de un circuito a otro de manera eficiente a través de la inducción magnética. Transformador ideal, relación de espiras, circuitos equivalentes de un transformador ideal. Un transformador ideal es un dispositivo electromagnético que se utiliza para transferir energía eléctrica entre dos circuitos a través de la inducción electromagnética. En un transformador ideal no hay pérdidas de energía y se considera que la relación de tensiones y corrientes se basa únicamente en la relación de espiras de sus bobinas. Relación de espiras. La relación de espiras N entre el devanado primario N1 y el devanado secundario N2 de un transformador se define como N1 sobre N2 va a ser igual a B sub 1 sobre B sub 2 va a ser igual a I sub 1 sobre I sub 2, donde N1 es el número de espiras en el devanado primario, N2 número de espiras de devanado secundario, B sub 1 tensión en el devanado primario, B sub 2 tensión en el devanado secundario, I sub 1 corriente en el devanado primario, I sub 2 corriente en el devanado secundario. Circuitos equivalentes. El circuito equivalente de un transformador ideal puede representarse de la siguiente manera. 1. Devanado primario P, se aplica la tensión B1 y circula una corriente I1. 2. Devanado secundario S, se extrae la tensión B2 y circula una corriente I2. Para un transformador ideal, las relaciones son directas y no hay pérdidas. Esto significa que la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. P1 es igual a P2, B1 por I sub 1 igual a B2 por I sub 2. Consideraciones adicionales. Eficiencia. En un transformador ideal la eficiencia es el 100%, es decir, no hay pérdidas, por calor o por otras razones. Impedancias. Las impedancias en el lado primario y secundario se relacionan a través de la relación de espiras. Reflexión de impedancias. La reflexión de impedancias es un concepto fundamental de la teoría de los circuitos y en la propagación de ondas electromagnéticas. Se refiere al fenómeno que ocurre cuando una onda encuentra una discontinuidad en la impedancia de un medio, lo que provoca que parte de la onda sea reflejada y parte sea transmitida. Conceptos clave. Impedancia Z. La impedancia es una medida de la oposición que presenta un circuito a la corriente alterna CA, se expresa en ohmios y combina la resistencia R y la reactancia X de un circuito. 2. Reflexión de onda. Cuando una onda electromagnética se encuentra con un cambio en la impedancia, por ejemplo, al pasar de un cable a otro por diferente impedancia, una parte de la onda se refleja de vuelta al medio original, mientras que otra se transmite al nuevo medio. Coeficiente de reflexión R.
Es una medida que cuantifica la cantidad de onda reflejada. Se define como R va a ser igual a ZL menos Z0, ZL entre ZL más Z0, donde ZL es la impedancia de carga y Z0 es la impedancia característica de la línea de transmisión. Impedancia característica. En líneas de transmisión, la impedancia característica es una propiedad fundamental que determina cómo se comportan las ondas electromagnéticas al propagarse a lo largo de la línea. Importancia de la reflexión de impedancias. 1. Diseño de circuitos. Es crucial en el diseño de circuitos RF, radiofrecuencia y en sistemas de comunicación, donde la adaptación de impedancias se utiliza para minimizar las pérdidas de señal. 2. Transmisión de señales. En sistemas de transmisión como cables coaxiales y microtiras, una mala adaptación de impedancias puede causar reflexiones indeseadas que degradan la señal y aumentan la interferencia. Análisis de redes. La reflexión de impedancias se utiliza en análisis de redes eléctricas y en la teoría de antenas para asegurar la eficiencia de la radiación de las señales. Pérdidas en los transformadores no ideales o transformadores reales. Los transformadores no ideales o transformadores reales presentan pérdidas que afectan su eficiencia y rendimiento. Estas pérdidas pueden clasificarse principalmente en dos categorías: pérdidas en el núcleo y pérdidas en el devanado. A continuación se explica cada una de estas. Las pérdidas en el núcleo. Estas pérdidas se producen en el material ferromagnético del núcleo del transformador y se dividen en dos tipos. Pérdidas por histéresis ocurren debido a la magnetización y desmagnetización del núcleo cuando la corriente alterna fluye a través de él. Cada ciclo de magnetización provoca un desgaste interno en el material, que se traduce en calor. La magnitud de estas pérdidas depende del tipo de material del núcleo y de la frecuencia de operación. Pérdidas por corrientes parásitas. Se generan debido a corrientes inducidas en el núcleo cuando el campo magnético cambia. Estas corrientes forman bucles dentro del material del núcleo y generan calor. Para minimizar estas pérdidas, los núcleos suelen estar hechos de laminaciones de acero que limitan el flujo de estas corrientes. 2. Pérdidas en el devanado. Estas pérdidas se producen en los bobinados del transformador y se pueden clasificar en pérdidas por resistencia o pérdidas I cuadrado por R. Son el resultado de la resistencia eléctrica de los conductores en los devanados. Cuando fluye la corriente a través de ellos se genera calor debido a la resistencia, y estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente que pasa por los devanados. Pérdidas por efecto Pielda. Frecuencias elevadas, la corriente tiende a concentrarse en la superficie del conductor, lo que reduce la sección efectiva del conductor y aumenta la resistencia. Este fenómeno se conoce como efecto Piel y puede aumentar las pérdidas en el devanado. Pérdidas por proximidad. Ocurren cuando los devanados están muy cerca uno del otro, lo que provoca que el campo magnético de un devanado influya en el otro, generando corrientes parásitas que contribuyen a las pérdidas. Eficiencia del transformador. La eficiencia de un transformador se puede calcular considerando las pérdidas mencionadas. La eficiencia se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, teniendo en cuenta todas las pérdidas. Eficiencia N va a ser igual a potencia de salida entre potencia de salida más pérdidas totales por el 100%. El resumen. Las pérdidas en los transformadores no ideales son un factor crucial a considerar en su diseño y operación, y su minimización es clave para mejorar la eficiencia y prolongar la vida útil del transformador. Transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos son dispositivos eléctricos que se utilizan para transformar niveles de voltaje en sistemas de corriente alterna sea trifásica. Estos transformadores son esenciales en la distribución de energía eléctrica, ya que permiten la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias y su posterior reducción a niveles utilizables en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales también. Características de los transformadores trifásicos. Construcción. Generalmente un transformador trifásico está compuesto por 3 devanados primarios y 3 devanados secundarios que pueden ser dispuestos en diferentes configuraciones estrella o delta. Pueden ser construidos en una sola estructura, transformador trifásico, o 3 transformadores monofásicos individuales. Configuraciones. Estrella. Utiliza un punto neutro común, lo que permite la conexión de cargas equilibradas y proporciona una reducción de voltaje en el lado secundario. Delta. No tiene un punto neutro y es menos susceptible a desequilibrios de carga. Se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales. Relación de transformación. Se define como la relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario. Es crucial para determinar cómo se transforma la energía. Eficiencia. Los transformadores trifásicos son altamente eficientes con pérdidas mínimas, lo que hace ideales para aplicaciones de alta potencia. Ventajas: menor tamaño y peso en comparación con transformadores monofásicos, mayor estabilidad y mejor distribución de carga, reducción de pérdidas de energía durante la transmisión. Aplicaciones: distribución de energía eléctrica
distribución de energía eléctrica en redes eléctricas, alimentación de motores eléctricos y otros equipos industriales, sistemas de generación de energía renovable. Cálculos básicos. Para diseñar y seleccionar un transformador trifásico se deben considerar ciertos cálculos, incluyendo potencia aparente S, se miden voltiamperios VA y se calcula como S va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por V sub L por I sub L, donde V sub L es el voltaje de línea y I sub L es la corriente de línea. Corriente del devanado. Se puede calcular a partir de la potencia y el voltaje. Pérdidas. Incluye pérdidas en el núcleo y pérdidas en los devanados que deben ser consideradas para la eficiencia del transformador. Mantenimiento. El mantenimiento de transformadores trifásicos es crucial para garantizar su funcionamiento eficiente y prolongar su vida útil. Esto incluye inspección visual y limpieza, verificación de conexiones, aislamiento, monitoreo de temperaturas y niveles de aceite en transformadores refrigerados por aceite, revisión de la operación de dispositivos de protección. En resumen, los transformadores trifásicos son componentes claves en la infraestructura eléctrica moderna, permitiendo la transmisión y distribución eficiente de energía eléctrica. Análisis de circuitos RLC serie y un circuito RLC paralelo. Los circuitos RLC son circuitos que contienen resistencias R, inductancias L y capacitancias C. Dependiendo de cómo estén conectados estos componentes, los circuitos pueden ser clasificados como RLC en serie y RLC en paralelo. A continuación se presenta un análisis de ambos tipos. Circuito RLC serie. Ecuaciones fundamentales. Un circuito RLC en serie, los componentes están conectados uno tras otro. La impedancia total Z del circuito se puede calcular como Z va a ser igual a R más J por X sub L menos X sub C, donde XL, WL, donde XL es igual a WL y es la reactancia inductiva. X sub C es igual a 1 sobre WC y es la reactancia capacitiva. J es la unidad imaginaria y W es la frecuencia angular. W igual a 2pi F. La corriente I en el circuito es la misma a través de todos los componentes y la relación de voltaje a corriente se expresa como V igual a I por Z. Respuesta en frecuencia. La frecuencia de resonancia F sub 0 se puede calcular como F sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. En la frecuencia de resonancia, la reactancia inductiva y la capacitiva se igualan. X sub L es igual a X sub C y la impedancia se reduce a Z igual a R. En esta frecuencia la corriente es máxima. Circuito RLC paralelo. Ecuaciones fundamentales. En un circuito RLC paralelo, los componentes están conectados de manera que comparten los mismos nodos. La admitancia total Y del circuito se puede calcular como Y va a ser igual a 1 sobre R más J por 1 sobre XL más 1 sobre XC. La corriente total del circuito es la suma de las corrientes a través de cada rama. La relación de voltaje a corriente se expresa como I va a ser igual a V por Y, respuesta en frecuencia. La frecuencia de resonancia de un circuito RLC paralelo también puede calcularse como F0 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. En la frecuencia de resonancia, la admitancia total se reduce a Y va a ser igual a 1 sobre R, lo que significa que la corriente es máxima en esta frecuencia. Comparación entre circuito RLC serie y paralelo. Impedancia versus admitancia. En serie se analiza la impedancia, mientras que en paralelo se analiza la admitancia. Corriente versus voltaje. En un circuito en serie la corriente es constante, mientras que en un circuito en paralelo el voltaje es constante. Resonancia. Ambos circuitos tienen una frecuencia de resonancia similar, pero el comportamiento de resonancia y la respuesta de corriente-voltaje pueden ser muy diferentes. Análisis transitorio. Ambos circuitos pueden exhibir comportamientos subamortiguados, sobreamortiguados o críticamente amortiguados, pero las formas de onda de respuesta son diferentes. Frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es la frecuencia en la cual un sistema resonante oscila en la máxima amplitud. En circuitos eléctricos esto ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, lo que significa que la impedancia del circuito es mínima y la corriente es máxima. Ancho de banda. El ancho de banda se refiere al rango de frecuencias dentro del cual el sistema responde significativamente a una señal. En el contexto de un circuito resonante, el ancho de banda se define como la diferencia entre las frecuencias en las cuales la potencia cae a la mitad de su valor máximo, también conocido como punto menos 3 decibeles. Un ancho de banda más amplio implica que el sistema puede responder a una gama más amplia de frecuencias. Factor calidad Q. El factor calidad o Q es una medida de selectividad o la agudeza de la resonancia de un sistema. Se define como la relación entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Q va a ser igual a F0 entre delta F, donde F0 es la frecuencia de resonancia y delta F es el ancho de banda. Uso de los circuitos resonantes como filtro pasabanda.
Los circuitos resonantes son ampliamente utilizados en aplicaciones de filtro, especialmente con filtros pasabanda. Un filtro pasabanda permite el paso de señales dentro de un rango específico de frecuencias, mientras atenúa las señales fuera de ese rango. A continuación, se describen algunos aspectos importantes sobre el uso de circuitos resonantes como filtros pasabanda. Principio de funcionamiento. Los circuitos resonantes, que pueden ser del tipo LC inductor y capacitor, se basan en la resonancia que ocurre a una frecuencia específica llamada frecuencia de resonancia. En esta frecuencia la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se cancelan entre sí, permitiendo que la señal pase con mínima atenuación. Componentes del circuito. Un circuito resonante típico utilizado como filtro pasabanda puede consistir en inductor L, almacena energía en un campo magnético, capacitor C, almacena energía en un campo eléctrico, y resistor puede estar presente para limitar la ganancia y definir el ancho de banda. Frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia F0 de un circuito LC se calcula mediante la fórmula F sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada del LC, donde L es la inductancia en henrios, C es la capacitancia en faradios. Ancho de banda. El ancho de banda del filtro pasabanda está determinado por la resistencia del circuito y puede ser calculado usando la fórmula BW va a ser igual a R sobre 2pi por L. Un mayor valor de resistencia resultará en un mayor ancho de banda, mientras que un menor valor de resistencia dará un ancho de banda más estrecho. Aplicaciones. Comunicación. Se utilizan para seleccionar frecuencias específicas en receptores de radio y televisión. Audio. Permiten la selección de ciertas frecuencias en sistemas de audio para mejorar la calidad del sonido. Medida. En instrumentos de medida como analizadores de espectro para seleccionar rangos de frecuencias específicas. Fin de la presentación. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.